Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos a todos. Pues hoy, May, nos vamos a salir un poquito del tema, pero solo un poquito, porque de alguna manera de lo que vamos a estar platicando hoy es de lo que también muchos dogmáticos del derecho y también muchos operadores de la justicia es a lo que se enfrentan, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la justicia, pero desde un enfoque filosófico. Yo creo que Vamos a no, filosofar. sí, vamos a filosofar y no sé si vayamos a salir de este programa resueltas de qué es la justicia, pero porque al menos yo me pasé varios años en la escuela y pues sigo sin poder tener una definición clara, pero vámonos como a la idea general, ¿te parece? Muy bien, empecemos. Pues empecemos. Como pues estamos aventurándonos pues en esta materia, sería importante señalarles que el tema de la justicia, pues de pronto sí es necesario que hagamos ciertas aclaraciones o acotaciones, ¿no? Por ejemplo, si retomamos lo que dijo en su momento Santo Tomás, nos dice, y que retoma a otro autor en un texto titulado Etimologías, nos dice que de pronto el derecho ha sido llamado así, pues porque es justo. Sin embargo, pues ahora bien, lo justo es objeto de la justicia y pues Aristóteles dice que todos deciden llamar justicia a semejante virtud mediante la cual se realizan cosas justas y luego el derecho es objeto de la justicia, que de todas maneras está muy filosófico eso, porque eso no nos aclara muy bien de qué va la Así de, justicia. ¿qué dice que dijo? Ajá, pero yo creo que esa es Ajá. justamente la pauta para empezar a hablar de este tema, porque nadie se pone de acuerdo en relación a qué es la justicia, aunque desde el aspecto filosófico podemos un poco irnos hacia el camino o las entrañitas pues de la justicia y eso nos da un panorama más amplio, ¿no? Evidentemente, pues cuando hablamos desde un contexto histórico de la filosofía, pues esto nos permite de pronto hacer un abordaje de cómo a través de diferentes siglos, em, pues de alguna forma se ha tocado esta temática respecto a la justicia, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad clásica, acá veíamos los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, sí consideraban o cómo veían la justicia desde esta mirada, y para ellos era o formaba parte de la organización política y de la vida social. Para Platón, la justicia implicaba pues que cada persona desempeñara una función social de acuerdo pues a sus capacidades y mientras tanto Aristóteles pues le daba más o se enfocaba más a estos temas de la justicia distributiva, perdón, y la justicia retributiva. Después, ya en una época un tanto más medieval, ¿no? Santo Tomás de Aquino desarrolla una teoría de la justicia basada en la ley natural y la justicia como un orden más de naturaleza divina, ¿no? En donde de alguna manera estas reglas pues se ponían a partir de lo que la divinidad señalaba y a veces ahí como que no podíamos cuestionar tanto, ¿no? Porque no podíamos cuestionar a un creador que definía cómo iban a ser las reglas y que las autoridades que de pronto tenían este tratamiento con los individuos, pues partía de lo que supuestamente Dios decía a través de estos entes que representaban a Dios en el, pues digamos como en el plano mundano, ¿no? También ya en la filosofía moderna tenemos autores como John Locke o Rousseau que abordan el tema de la justicia, pero ya en un contexto del contrato social, ¿no? Es decir, esta relación que vamos formando como individuos
en una sociedad y que vamos fijando las líneas de actuación que vamos a tener en estos desarrollos humanos y que a partir de ahí, pues evidentemente vamos fijando las reglas del juego, ¿no? En esa sociedad en la que nos hemos enmarcado y así, pues destacamos el tema de la justicia como un acuerdo entre las partes, pues justamente para garantizar derechos y libertades. Pero si de pronto quisiéramos hacer pues una definición o retomar estos conceptos respecto al derecho pero relacionada con la justicia, perdón, con la filosofía. Pues ahí tenemos que el derecho es pues un medio técnico que surge de la labor de un legislador en donde estamos buscando, pues para dentro de estas reglas o este orden común o paz pública que queremos, pues vamos fijando ciertos ordenamientos de cumplimiento y vamos considerando un modelo ideal de relaciones entre los individuos, ¿no? A partir de ahí, pues Kant es el que de alguna forma empieza a hablar de estos temas de valor formal, en donde vamos encuadrando nuestras relaciones empíricas, vamos hablando de contextos de cómo interpretamos también el derecho, pero al final el derecho está fijado desde la visión de este autor, está fijado como pues estos límites que vamos a tener a nuestra propia libertad pues también como estas interrelaciones humanas que vamos a tener con diferentes individuos, pues estamos buscando una coexistencia armoniosa en donde, pues sí, ocupamos la razón, ¿verdad? Buscamos este entendimiento con las personas, pues esto nos obligaría a que no dañáramos a un tercero y que también tiene que ver con esta visión de la otredad, ¿no? De no afecto a otra persona porque es mi reflejo y al verlo como una representación mía, digo, no es que sea una copia mía, pues, pero en el entendido de ser humano y que compartimos estas nociones, estas formas de protección y eso, entonces yo no te daño a ti, Mayra, porque eres un ser similar a mí, por lo tanto, tienes todos estos derechos garantizados y por eso no puedo violentar o estos derechos que tenemos, ¿no? También, pues obviamente, cuando empezamos a abordar los temas de la filosofía desde un aspecto o lo queremos un poquito encuadrar al área jurídica, filosofía jurídica, pues se reconoce como una rama de la filosofía, pero acá que se encuadra en hacer un análisis sobre los fundamentos y los principios de derecho. Eh, Acá nos vamos a centrar un tanto más en revisar cuál es la naturaleza del derecho, su relación con la moral, su relación con la justicia, por qué tenemos leyes, por qué las respetamos, por qué a las normas les decimos normas, ¿no? O qué trae aparejada una norma, que es esta cuestión de obligatoriedad, ¿no? Que es como que en automático nos hablan de una norma y decimos, ah, sí, es una regla que tenemos que seguir, pues justamente tiene que ver, eso es lo que de pronto hacemos desde la filosofía de derechos, porque tenemos un sistema legal, de dónde salen esas, digamos, disposiciones que, o sea, ¿qué nos hace cumplir la ley, no? Que de alguna manera es parte de este contrato social en donde vamos fijando estas reglas del juego y que yo me someto a esas reglas de juego porque quiero unirme a esta sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, en la filosofía la justicia Y perdón, termina. Norma, ahí Sí, perdón, que sí, ahí sí, que sí. podría parecer que dices, pero ¿por qué la filosofía en el derecho? ¿No? ¿Para Ujú, qué? ¿Por qué? O sea, no, ¿qué tiene que ver estar filosofando con el derecho? Pero yo creo que todos los que hemos estudiado derecho hemos tenido estas materias ujú. que a lo mejor a algunas personas les pueden parecer aburridas o sin sentido, pero me parece que sí llega un punto donde te hacen reflexionar, te hacen ir teniendo una reflexión sobre ciertos temas y aquí en específico sobre el tema de la justicia y esta relación tan, pues tan de la mano y tan aparejada que lleva con el derecho y la filosofía, pues ha sido, pues ahora sí que pieza fundamental para que esta justicia vaya tomando forma y que pueda irse vislumbrando a través del tiempo, ya plasmarse en documentos, que se les pueda dar un nombre, que se les pueda tener una observancia nacional, internacional, ya etcétera. Pero
sí es importante que tengamos este programa porque nosotros hablamos en todos los programas de acceso a la justicia. Ujú. Pero en realidad, ¿qué es la justicia? ¿No? A lo mejor algunos dicen, bueno, pues para algunos la justicia llega a ser el ojo por ojo, ¿no? Y Ujú. no es así. Por eso es la importancia y la relevancia de este programa de entender la raíz y estos razonamientos lógicos que realizaron en su momento ciertos filósofos que a lo mejor algunos hoy no tienen ya tanto sentido por los cambios de época, de, de gente, de muchas situaciones, muchas circunstancias, pero que sí fueron en su momento importantes para hacer esta, esta base de lo que hoy conocemos como la justicia y de nuestro derecho en general. Y además porque, digo, ahorita lo estamos hablando en un plano jurídico, pero la justicia la podemos ver en muchas otras cuestiones que nos desenvolvemos, por eso hacíamos este cruce de la mención de cómo socialmente nos vamos construyendo para que, pues evidentemente vayamos definiendo, y creo que esta es una de las cosas que tiene, y ya para irnos a corte, que Ujú. tiene mucha relación con el derecho, ¿no? Esta cuestión de la moral, pero no la moral en entendida de, ay, no, ¿cómo se viste así? Eso no es moral, no. O sea, sí, no, o sea, la moral tiene que ver con esta forma de lo bueno y lo malo que vamos definiendo en una sociedad y cómo a partir de ahí nos vamos desenvolviendo y desarrollando y fijando esos lineamientos y esas reglas, ¿no? Pero bueno, Exacto. andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa comercial para seguir Adelante. Ujú. abordando esto? ¿Te parece? Sí, vamos. Va, pues entonces estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando un poco acá sobre el tema de la justicia, pero desde un enfoque filosófico. Y Mayra nos quería contar ahí algunas temáticas. Adelante, May. Bueno, debemos de también resaltar en este programa qué es la justicia. Este principio moral y jurídico que muchas veces pues no se toma así, dicen, bueno, es que es un tema moral, lo moral y lo jurídico, pero sí tiene relación y pues es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo también y respetando sus derechos, sus méritos y sus responsabilidades y pues es uno de los valores fundamentales de la convivencia humana y del derecho. Eso es la justicia. Si no existe la justicia, es difícil que exista una convivencia sana, una convivencia en orden. Y pues bueno, se puede entender desde diferentes ámbitos esta justicia, desde la filosofía, desde el derecho, desde la sociedad. Nosotros lo estamos viendo desde este enfoque filosofal, porque nos dicen aquí la justicia desde la filosofía, pues podríamos verla como una virtud. Es una virtud que busca el equilibrio entre las personas. Y pues aquí, como ya lo decías, Aristóteles también la definía en dar a cada quien lo suyo. Desde el derecho, pues lo podemos ver también como aplicar, puede ser el fin que tiene el derecho, que es la justicia. Ese es el objetivo y ese es el fin que tiene el derecho. Y pues desde aquí significa el aplicar de forma imparcial y equitativa, pues todos estos derechos, esta normatividad y que la finalidad también, o siempre en este marco de respeto, con la finalidad de resolver conflictos, tener un orden social, que es algo a veces de lo más complicado, ¿no? Pareciera muy sencillo, pero pues a veces se complica mucho. Entonces, desde una perspectiva filosófica, la justicia, como lo decíamos, es una virtud que regula las relaciones entre las personas y que no sé si tú recuerdes, pero en la escuela nos enseñaban mucho
estos escritos de Platón en la República, que decía Platón consideraba la justicia como la armonía del alma y de la sociedad. Para resumir, la filosofía la ve como un tema de un valor, ¿no? Y el derecho lo ve como un fin, es el fin que tiene el derecho, que es la justicia. Esto es como a grandes rasgos, pero bueno, ahí creo que también la justicia se discute en diversos ámbitos de la filosofía y creo que aquí tú tienes ya más información. Sí, sí, sí. Ujú, Si acaso nada más quisiera hacer como la acotación para hacer ujú. la distinción de pronto de estas, ¿cómo decirlo? Como perspectivas que podemos tener de la justicia, porque hablamos de la distributiva, la retributiva, ¿no? Pero acá, porque digo, esas ideas generales, ¿no? De la filosofía, de lo que estamos platicando, dar a cada quien lo suyo, estas cuestiones de la moral y todo eso, pero eso cómo lo aterrizamos allá un caso en específico que tendríamos que resolver un conflicto. Entonces, por ejemplo, desde la justicia distributiva, lo que queremos ahí es en un conflicto, pues sí hacer una distribución equitativa de recursos, de oportunidades, pues a partir de los miembros de la sociedad. En un ejemplo que pudiéramos dar práctico, ¿no? Si de pronto Mayra y yo nos estamos peleando por un tema de un predio, pero resulta que Mayra tiene los documentos, pues no es como que digamos, bueno, pero las dos están peleando, les repartimos mitad y mitad, ¿no? Porque la justicia le corresponde a Mayra en el sentido de que ella tiene los documentos fundantes, ¿no? El que yo quiera tener una participación de ese bien no quiere decir que tengo el derecho para hacerlo, ¿no? Luego tenemos la justicia correctiva o la justicia retributiva, que se está más enfocada a los temas a la, cómo vamos a reparar el daño. O sea, tan sé que hubo una afectación que la justicia implica que yo te tengo que reparar ese daño o yo tengo que reparar ese Ujú. daño, ¿no? Entonces, si yo he generado una afectación, en el caso de May, pensemos en otro ejemplo que me presta su coche y yo lo choco, pues sí, a lo mejor May tendrá su seguro y a lo mejor hay que pagar el deducible y demás, pero yo he causado un daño a partir de mi acción, ¿no? Entonces, por más que Mayra me dijera, no, no te preocupes, no pasa nada, no, le ocasioné un daño y a lo mejor ese vehículo es con el que se traslada, lleva a su hija, va, no sé, ¿no? O sea, es un elemento indispensable para las funciones que ella desempeña. Por supuesto que yo tengo que hacer una reparación del daño y que no nada más tiene que ver con arreglarle el vehículo, sino también tiene que ver con todas esas afectaciones. O sea, lo justo es que yo Ujú. cubra a Mayra todas esas afectaciones que se derivaron de mi acto que ocasioné, ¿no? O los efectos que yo ocasioné. Y claro, ya después eso vamos metiendo temas que están relacionadas con procesales, con los temas de imparcialidad, de transparencia, en donde pues también lo justo es que sepamos cómo las autoridades resuelven, porque si en un caso que es muy similar resuelven en un sentido para contigo, pero es totalmente diverso conmigo, entonces, ¿dónde está la justicia? ¿No? Entonces, también qué tanto vamos a revisar esta parte de la actuación de los agentes estatales. Y luego tenemos el tema de la justicia social, que esa ya está más, mucho más de avanzada, ¿no? Porque ya estamos hablando de cómo trabajamos en las diferentes desigualdades, cómo vemos el bienestar social, etcétera, ¿no? Y bueno, ya mencionando esta temática respecto a cómo la justicia de pronto la vemos en diferentes ámbitos, pues tiene que ver, se cruza, por eso quería hacer esta acotación porque me parece que se cruza con varios elementos. Con tema de la ética, por supuesto, porque si estamos, por ejemplo hablando de una instancia de procuración y justicia, pensemos en el caso de Ingrid Escamilla, que se difundió sus fotografías. Y ahí la filtración de las fotografías fue producto de agentes estatales que hicieron esa filtración y que de pronto es, ¿y qué parte de tu ética no tomaste en consideración en relación a que, uno, esa es una investigación abierta, dos, son fotografías sensibles, y tres, las publicas en o sea, se las mandas a un diario oficial que pues, lo que le encanta a ese diario oficial es chorrear sangre? ¿Dónde está tu parte ética, no?
También hablamos de filosofía política, hablamos de cuestiones de derecho natural, hablamos de teoría de la justicia, pero en cada uno de todos estos elementos, lo que sabemos, por ejemplo, es, pues, qué tanto en la justicia política es qué tanto de un gobierno puede de pronto, pues, de alguna manera distribuir recursos o aplicar leyes sin pasar por un proceso de justicia, ¿no? O sea, si estamos viendo que tenemos tantas desigualdades en el país y que lo que necesitamos es mejorar ciertos recursos, pues a lo mejor no es la opción aumentar los impuestos, ¿no? No sé, se me ocurre por ahí, una idea, ¿no? Lo justo sería, Podría bueno, ser. ¿no? O sea, de ahí nos vamos yendo como a diferentes cuestiones. Por ejemplo, si de pronto hay o podemos hoy hablar de leyes naturales, ¿no? Y qué tanto de si es justo o no resolver un conflicto que ha surgido por una concepción que consideramos, ¿no? De este derecho natural. De estas ideas de respeto a los individuos sin pasar por los principios básicos por ejemplo, la dignidad humana, ¿no? ¿Qué tanto de eso cruzamos la justicia? Entonces, se van entrelazando con diferentes elementos, pero me parece, y ya para poderle dar entrada a nuestra invitada, me parece que cuando hablamos de justicia en estos términos filosóficos y luego lo vamos bajando a la materialidad o la operación más bien del derecho, pues sí, sí vienen muchos temas que tienen que ver con la propia noción individual que tenemos como justicia y la noción estatal que se tiene de justicia y a veces esa se puede o no podemos ahí estar chocando entre ellas, ¿no? Pero tenemos hoy una invitada especial, entonces, ¿te parece? Si le damos, bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos dándole la bienvenida, ¿te parece? Adelante. Muy bien, pues entonces estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre la justicia desde un enfoque filosófico. Y ahorita estábamos hablando ahí de algunas cuestiones generales de lo que estuvimos platicando, pero pues qué mejor que darle entrada a la experta en la materia, ¿no? Para que ya no divaguemos tanto nosotras. Hoy está con nosotras Hermilia Hernández Méndez. Ella es licenciada en filosofía, ha dedicado su vida a la enseñanza a nivel medio superior con una experiencia de más de 25 años, enseñando a muchas generaciones de estudiantes a ver la filosofía como parte de su vida. Ha publicado un libro sobre ética y filosofía, ha dedicado tiempo a tomar cursos sobre filosofía política, otros enfocados a la educación a nivel medio superior, sin dejar de ser apasionada en la enseñanza. Ha evolucionado junto con las generaciones a las cuales ha enseñado para mostrar que el camino de la filosofía no solo se enseña, también se vive. Pues Hermila, bienvenida a tu programa. Buenos días, Norma. Buenos días, Mayra. Bienvenida aquí al programa. Gracias. Pues como te platicábamos, divagamos un poquito, pero ya tú nos irás aterrizando a ver si andábamos bien o muy perdidas, ¿no? La primera pregunta Sí. que yo quisiera hacerte, Hermila, es, ¿para qué nos sirve la filosofía? Bueno, pues la filosofía nos sirve para analizar nuestra vida, para nuestro acontecer diario, no solamente para observarla, sino para pensar si nuestras acciones son las correctas, nuestras decisiones son las válidas, y pues para preguntarnos en todo momento, ¿no? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy por el camino del bien? ¿Estoy haciendo lo bueno? ¿Estoy eligiendo bien todo lo que tenga que ver con mi acontecer diario? Entonces yo creo que la filosofía va enfocada, ya cuando la vas entendiendo, ¿no? Porque bueno, después de tanta teoría que
dan en la carrera, dices, ok, ya entendí que la filosofía va para el pensar de nuestra vida diaria. Sí, te ayuda mucho a razonar, ¿no? Desde Ujú. este enfoque de la filosofía, ¿qué es la justicia? Híjoles, es algo complicado, ¿no? Porque, bueno, pues la justicia tiene que ser enfocada o pensada, mejor dicho, para buscar el bien común, ¿no? Cuando que a veces pensamos que la justicia solamente la pienso para mí, ¿no? No, la justicia no puede ser pensada tampoco para ti, tiene que ser pensada para todos en común, ¿no? Es una forma de pensar de qué manera lo aplico a la sociedad, lo aplico en mí y, ¿cómo decirte? Aristóteles pensaba que somos seres políticos, no políticos como los políticos mexicanos que hacen la verborrea, no, no, no. Es pensar que yo soy una persona social, ¿no? Y que estoy inmersa en una sociedad. Y al estar inmersa en una sociedad, tengo que pensar también en el otro, ¿no? En el otro que está a mi lado, en el otro que está frente a mí, en el otro que también ejerce cierta acción en esa sociedad. Y entonces, bueno, pues ahí en ese momento comienza a pensarse la justicia como algo que va a ser no solo para mí, sino que al ser pensado para mí, también va a ser pensado para todos, ¿no? Es decir, decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Cuando yo me comienzo a conocer a mí mismo, comienzo a conocer todo mi ser, ¿no? No solamente quién soy, ¿no? Sí, soy Hermila, sí, pero ajá, sí, luego, no, soy un ser que también está lleno de emociones, pasiones, elecciones, a veces la razón me rebasa o a veces la razón no me da razón. Entonces tengo que pensar en esa parte, tengo que entenderla y tengo que asumir que yo soy una persona distinta a la otra, pero que me va a hacer en ese pensar también encontrar que hay algo común y que ese es común tiene que ver con los valores y las virtudes. Los valores, las virtudes, toda esa parte importante desde el punto de vista ético, moral, me va a conducir a entender la justicia. Y la justicia es importante, es algo que se aplica y que también se piensa. Y justamente con esto que nos estás comentando, Hermila, entonces, ¿cómo podríamos entender la justicia desde este aspecto o desde este plano filosófico y social? Digo, ya nos fuiste como adentrando, pero ¿cómo lo aterrizamos con la filosofía, pues? Pues yo creo que es la parte importante de entender que la justicia tiene que ser una virtud que parte de mí, pero que va a buscarnos a ese bien común, ¿sí? O sea, no solamente es una justicia aplicada para la gente que está inmediata a mí, sino en la sociedad, ¿sí? Es decir, hace rato tú comentabas, ¿no? De una situación, de un agravio, ¿sí? Si yo tengo que coincidir que mi definición de justicia tiene que ser igual a la definición de justicia del otro y que te tiene que aplicar de forma equitativa para todos. No me hace a mí nada distinto del otro, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo también soy un ser humano, porque yo también soy un ser pensante, el otro es un ser humano, es un ser pensante, que ahí se aplica lo equitativo, ¿sí? Y ahí va la justicia, en ese bien común, en esa necesidad de que sea algo justo y equitativo para todos. Y antes de que Mai pregunte, relacionado con esto que nos mencionas, por ejemplo, si en esta concepción, ¿no? De creer los valores, los Ujú, principios, pensando que yo vengo de una familia y en un entorno criminológico o donde se cometen delitos, ¿no? Y entonces para mí eso ujú. es normal, ¿no? O sea, yo digo, pues sí, claro, ahí dejaron una bolsa, pues me voy a llevar la cartera. O sea, en ese rol en donde fijé mis valores, obviamente fuera del bien común y demás, e incluso ahí hasta se puede generar, o sea, mi pregunta es, esos entornos sociales que son o están relacionados mucho con los delitos, ¿pueden generar su propia filosofía creyendo que lo que hacen está bien dentro de lo que ellos hacen, aun cuando se aleje del contexto social? O sea, para ellos Mm, desde esa mirada podrían decir, no, pero pues a mí así me enseñaron, esos son mis valores, por ejemplo. No, yo creo que aquí, como hace rato te decía, ¿no? Sócrates nos dice, conócete a ti mismo.
Cuando yo me conozco a mí mismo, tengo que entender que hay parte en mi naturaleza que es positiva y que es negativa. Por ejemplo, robar. Robar, si tú nos ponemos a platicar, yo creo que tenemos que llegar a la cuenta de que el robar es algo malo, es algo incorrecto. Por ejemplo, si yo veo que a alguien se le cae su billetera, lo correcto es entregarle la billetera, no quedarme con la billetera. Y entonces va por ahí la parte de identificar qué es lo correcto y lo incorrecto. No porque yo viva en un entorno donde existe la violencia o el robo o lo vea yo como algo normal, pues porque tengo que tener concepción de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto. Digo, yo en este proceso de tantos años dando clase, yo me he encontrado con alumnos que se han cuestionado esa parte, ¿no? O sea, mi familia es narcotraficante, pero yo no quiero ser así. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de lo bueno que es ser y comportarse conforme las reglas establecidas en una sociedad. No tengo que ir en contra, porque mi familia es la que está haciendo cosas en contra, que es normal para mi familia, ¿no? Robar, traficar, pero yo tomo conciencia de que eso es incorrecto. Y ahí está la clave de esta parte, ¿no? El tomar conciencia de lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, ¿no? De esos valores. Había una filósofa, Graciela Hierro, que hablaba, que decía una pregunta importante, ¿no? ¿Dónde te quedas? ¿En una ética elegida o en una moral impuesta? La moral viene a partir de tu familia, ¿no? Los valores que te da tu familia, pero ya desde el ámbito ético tú eliges lo correcto, ¿no? Es una forma de pensar esa moral, analizar esa moral y elegir lo correcto de la moral, y yo elijo éticamente. La moral, bueno, pues la moral no la impone, ¿no? Entonces, por ahí va. Ok, Sí. gracias. Qué interesante, porque sí, muchas veces pensamos que lo moral es lo correcto, ¿no? De lo que nos dicen, Ujú. nos enseñan en casa, vamos así de, bueno, es que en mi casa siempre se ha hecho así, pues es lo correcto, pero pues no necesariamente, pero pues sí, el poder tener una educación, platicar, conocer, pues sí nos va ampliando horizonte para poder identificar Ujú. justo entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, esta filosofía, ¿cómo la podemos aplicar en la vida diaria? ¿Cómo aplicar la filosofía en la vida diaria? Pues yo creo que cuando tú comienzas a cuestionarte todas tus acciones, todo tu ser como persona, ¿sí? Es decir, cuando tú comienzas a la toma de decisiones, porque hay un momento en tu vida que las decisiones las toma tu familia. Por ejemplo, cuando vas a la primaria, hay situaciones que ya en la secundaria se da ese pequeño separación entre lo que te dicen y lo que tú estás eligiendo. Y de ahí, bueno, pues comienzan a complicarse las cosas, ¿no? Ya cuando eres adulto, Ujú. cuando vas a decidir, por ejemplo, cómo educar a tu familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aplicas? Bueno, pues, siendo consciente de esos actos, siendo consciente de esas decisiones, tomando conciencia de quién soy yo, ¿no? De quién es el otro, de qué es lo que yo quiero en un futuro. Por ejemplo, había una pregunta que nos hacían a nosotros en filosofía. Decían, ¿cuál es el mejor lugar que tu casa? Entonces, no, no, o sea, no, no hay mejor lugar que mi casa, porque en mi casa, bueno, pues, todos somos buenos, nos comportamos bien, me encuentro todo. Y decían, no, el mejor lugar que tu casa es tu propia casa, una casa que yo estoy creando para mí, yo estoy pensando en un futuro, y entonces ese hecho de pensar qué va a ser de mí en un futuro, qué va a ser de mí en la toma de decisiones, cómo yo voy a hacerme distinto al lugar de donde yo vengo. Ahorita te decía, ¿no? Moral impuesta o ética elegida, Ujú. ¿no? En ese camino de pensarnos, de analizarnos, de interiorizarnos, viene esa parte importante, ¿no? Cómo yo elijo lo justo, lo correcto, lo bueno para esa parte que va a ser mi creación, mi familia, Ujú. ¿no? Mi familia de donde vengo, bueno, pues ellos eligieron que así fuera, pero ahora cómo yo elijo mi ser, mi familia o mi estar bien.
¿no? Y ahí es donde pues entran todos los valores y dejamos de esa moral impuesta. Digo, no nos vamos a deshacer de esa moral, pero sí vamos a elegir lo mejor de esa moral y convertimos en una ética. Sí, ¿No? yo me acuerdo mucho bueno, de muy, muy jovencita, que leí El mundo de Sofía. Y yo decía, desde ahí como que a mí me nació el preguntarme y como hacer actos de introspección, ¿no? Así de pensar de sí, quién Ujú, soy, dónde, ¿no? Y yo se lo regalé a mi hija y le dije, hija, léelo, lo tienes que leer, te va a encantar. Y yo estaba como ansiosa de ya lo va a terminar, ay, ¿qué va a decir? Pero no, creo que ella no le ocasionó lo mismo que a mí, porque a mí me encantó. O sea, para mí, y ya después, cuando entré a la ujú. prepa y empecé a tomar clases de filosofía, ya las vi de una manera diferente, porque sí siento que te hacen tener este nivel de raciocinio que difícilmente lo haces hacia ti mismo, ¿no? No, no es tan Sí, sencillo que claro. puedas. Ujú. Ah, qué Ujú. interesante todo. Ujú. Creo Y que Norma tiene principalmente otra. Ujú. ser honesta, ¿no? Contigo mismo. Ujú, exacto. Ujú. ¿No? ¿No? Sí, es muy difícil, ¿no? De repente un ejercicio que hago es que aceptemos si somos infieles o no. Y entonces les digo, alcen la mano los que somos infieles, ¿no? Alcen la mano los que han sido infieles. Digo, ya me vieron a mí, me dicen que, digo, sí, soy infiel, pero nunca lo he sido. ¿Cómo? ¿Sí? Porque mi naturaleza, que yo he reconocido en mí, es que sí soy infiel, pero nunca lo he sido porque si yo soy infiel, ¿qué pasa? Daño al otro. Y como no quiero dañar al otro por todo el amor que le tengo, mejor no, detengo esa pasión, ya lo dice Platón, ¿no? Hay Ujú, que detener esas pasiones, así como los caballos, ujú, ¿no? De este lado la razón, de este lado la pasión. Si yo dejo que esta se vaya, todas mis acciones que van a pasar, no, entonces tengo que detenerlos, así como frenar toda tus pasiones y tu razón y que vayan caminando a la par, porque las pasiones son necesarias para que la razón también trabaje y tus acciones que vayan trabajando a la par, a la par, a la par, porque pues las pasiones son aquellas que, por ejemplo, tú dices, cuando yo leí El mundo de Sofía, wow, me apasionó, me explotó la cabeza, dije, wow, ¿no? Porque caminó junto con la razón, ¿no? Te ujú. dio razones para pensar. Eso es la filosofía. Wow, qué interesante es la filosofía. Y ahora, bueno, pues me gustaría que mi hija viera esa parte interesante de la filosofía, ¿no? Tu hija a lo mejor ahorita sus pasiones van por acá adelante, pero al rato va a entenderlas que las dos tienen que ir caminando a la par. Ujú. Así es. Y Qué fíjense interesante. que sí, justo Ujú, en esto y relacionado con mi siguiente pregunta que la voy a matificar, tomando en cuenta lo que nos está platicando, porque, Claro. por ejemplo, entre las cosas que nosotras vemos acá en la organización tienen que ver con temas de violencia de género y por eso este programa, pues lo que queremos es difundir todos los temas que tengan que ver con acceso a la justicia. Una de las cosas que se percibe es este reforzamiento de prejuicios y estereotipos a partir de los mandatos de género. Con lo que usted nos acaba de explicar, nos está diciendo que hay que ser como críticos nosotros mismos y que a partir de ahí ubicar, en el caso de los estereotipos, es cómo ese estereotipo afecta a la otra persona, que es esto que usted nos está refiriendo. Pero lo que hemos podido documentar o vivenciar un poco es, ni siquiera pasan por ese análisis crítico, ¿sabe? Es como que lo asumo que así es, siempre ha sido y así debería de ser. Entonces ahí de pronto, ¿será que le falta a la justicia esta análisis filosófico? ¿O es que es más fácil seguir la corriente y no atender? ¿O ahí usted cómo lo centraría un poco? Pues un poco complicado lo que acabas de comentar, ujú, ¿no? Porque bueno, pues sí, el hablar de violencia, ¿no? A veces hemos vivido durante muchos siglos las mujeres violentadas, tanto que hemos tenido que salir a la calle y gritar nuestros derechos, defender esa parte, es decir, ¿cómo hacemos que el otro también vea que nos está violentando?
¿no? ¿Cómo hacer que el otro también se dé a la tarea de defendernos? Yo siempre he pensado que es la educación la parte importante que nos va a llevar a tomar conciencia de este tipo de situaciones, ¿no? Mientras la educación no nos mueva la conciencia, no nos mueva a pensar, eh, pues estaremos viviendo, aunque haya leyes que nos respalden, aunque haya normas que nos respalden, aunque haya leyes cívicas que quieran abrazarnos y defendernos, si no hay una educación enfocada no solamente al aprendizaje del conocimiento así general sobre historia, también tiene que haber una educación que nos conduzca a saber quién soy, como mujer, quién soy, ¿no? Que el hecho de ser mujer no me hace diferente del hombre, porque los dos nos complementamos socialmente y que tenemos que tener y respetar el derecho tanto de uno como de otro. Entonces, a veces la educación tiene que ser enfocada para no solamente las mujeres, no solamente los hombres, sino una educación que se conjugue, que conjugue ambos sexos, podría yo decir, Ujú. o ambos géneros, Géneros, ajá. ujú, y que, bueno, pues que nos lleve a entender que tanto uno como el otro tenemos el valor, ¿no? A veces, hace rato decía, ¿no? A veces yo mis alumnos de repente los he escuchado cuando las mujeres defienden a los hombres. La actitud machista, yo les digo, no, no, chaparritas, así no, tenemos que buscar un justo medio, ya lo dice Aristóteles, un justo medio en todas nuestras acciones, que lo justo sea igual para uno como para el otro, porque lo justo sea para los hombres como para las mujeres, ¿no? Y entonces, sí, hay que trabajar mucho en la violencia de género. Sí, 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 es algo, digo, yo les reconozco a ustedes, ¿no? Porque es un trabajo que es de todos los días, de todos los días. Mm. El hecho de que la gente tome conciencia y cree conciencia y tenga el valor para alzar la voz y tenga el valor para querer cambiar las cosas. Entonces, y ustedes están trabajando esa parte que acabo de decir, educar. Estamos educando al otro a partir de que nos escuche, de que vea y diga, ay, yo no había pensado eso, pero me doy cuenta que somos iguales, sí, pero a la vez somos distintos. Pero en ese tomar conciencia de somos iguales y distintos, también saber que hay normas que hay que respetar, independientemente de si seas hombre o seas mujer. Eso, las leyes nos vuelven personas iguales a todos, ¿no? Hace rato lo decíamos, ¿no? Es un bien común que nos une a todos y que hay que respetarlo y que, bueno, es difícil, ya lo decía Kant, ¿no? El hecho de que la máxima, ¿no? Que aplique para todos, Ujú. híjoles, ¿no? Tiene que ser universal esa regla, sí, y esa ley, sí, y entonces es difícil cumplir con el deber ser. ¿Cómo Ujú. debo ser como ciudadano? ¿Cómo debo ser como persona? ¿No? Buscar lo correcto, sí. Cumplir con el deber, sí. A veces decía Aristóteles, ¿no? En potencia soy algo y en acto soy otra cosa. En potencia puedo Ujú. ser cualquier cosa, pero en acto, ¿qué es lo que soy? Soy profesora, soy investigadora, soy licenciada, entonces tengo que enfocarme que aunque es difícil, tengo que cumplir con mi deber ser, ¿no? Por ejemplo, defender a las mujeres, ¿no? En una sociedad complicada como en la que estamos. Es complicado que las mujeres, a veces las mujeres somos violentas con las mujeres. Ujú. Entonces, ahí hay que educarnos. Por eso decía yo, ¿no? La educación es algo que debe de ser muy importante en educar para entender lo que es la justicia, lo que es el derecho, a lo que tengo yo derecho, a lo que yo debo de respetar, ¿no? Eso es importante. Muchas Ujú. gracias. Estamos sobre los tiempos, entonces, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa comercial para regresar a platicar de estos temas? ¿Les parece bien?
Claro Sí, que sí. vamos. Bueno, pues recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando sobre la justicia desde un enfoque filosófico. Volvemos. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando sobre la justicia desde un enfoque filosófico y hoy tenemos de invitada pues a la profesora Hermila Hernández Méndez que nos está aclarando ahí algunas dudas. Y quiero hacerle otra pregunta que nosotros repetimos mucho, pero ahora aprovechando su expertise, me gustaría saber pues más carnita de esto, ¿no? Solemos hablar mucho en los temas de género y demás, usamos mucho este término de desaprender, ¿no? Eso que algunos valores que creíamos inamovibles, dentro de la perspectiva de género hablamos de desaprender esos conocimientos que nos limitaban. Esto desde una parte filosófica y con lo que estábamos platicando en el bloque anterior, aunado con la educación, aquí cómo le damos vuelta desde la parte filosófica. Mm, es como dice la filosofía, es una deconstrucción. Hay que deconstruir, ¿no? Es decir, cuando ustedes han tenido un Lego construido, Ujú. Sí, 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 sí. hemos tenido Legos construidos. Ahora hay que destruir ese Lego y formar uno nuevo. Esa es una manera de entender una deconstrucción. Es decir, tenerlo, pero analizarlo más a fondo, ¿eh? Llevarlo al contexto en donde estamos. Por ejemplo, un ejercicio que yo hice con mis alumnos es características de su generación con las características de mi generación. Es decir, un cuadro comparativo en donde nos deconstruimos los dos, tanto ellos como yo, principalmente yo, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque cómo entender las nuevas generaciones, ¿no? De repente, hay cosas que acá nos estalla y dices, ¿cómo entiendo esa nueva parte de estas nuevas generaciones? ¿No? Cuando entiendo mi generación, cómo era mi generación, cómo la historia ha visto mi generación, hijo, les digo, yo era una generación en donde hacías lo que tu mamá te decía, lo que tu papá te decía, lo que la sociedad, o sea, tú no opinabas, ¿no? Tú te callas y vamos, sigue adelante, ¿no? Tú no tienes sentimientos, tú vamos, ¿cómo te vas a sentir? No. Sin embargo, la nueva generación es la generación que, mis respetos para la nueva generación, como profesora, y mi hija me ha también hecho ese análisis donde es la deconstrucción de esos valores, de esos pensamientos, de ese análisis que yo tengo y que me ha dicho, mamá, entiende que ahora nosotros somos distintos. ¿Por qué? Porque a diferencia de ustedes, nosotros hablamos y sentimos a la vez. Y entonces esa parte del sentir, ¿cómo nos cuesta trabajo a nosotros, no? Porque dice, no, 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 a ver, no hablemos de sentimientos, hablemos de razón. No, 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 no. Recordemos que Platón ya lo decía, ¿no? Las emociones, las pasiones con la razón. Nosotros nos enfocamos más en la razón. Sin embargo, las nuevas generaciones hablan de esas emociones. Hace rato, decía, ¿no? ¿Qué pasa con estas nuevas normas que nos vienen a legislar, ¿no? Pues yo creo que ahí, hablando sobre educación, yo creo que los legisladores, con los diputados, los senadores, deberían de educarse también y ver esta nueva visión de estas nuevas generaciones, ¿no? No solamente haberme quedado en mi generación, ¿no? Y creer que mi generación tiene la razón, que las nuevas generaciones no las tienen. Yo creo que ahí estamos totalmente desfasados y mal educados. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, volvernos a educar y de construir esa educación y volver a construir una educación visualizando estas nuevas generaciones, estas nuevas formas de pensar la vida, ¿no? No es que sean una generación irresponsable, no, no, no.
Y yo creo que también yo como profesora te lo puedo decir, son gente que también es comprometida, que es gente muy dispuesta, pero en esa disposición también te muestran y te dicen, ¿no? Yo no quiero, a mí no me gusta, a mí no me parece. ¿Por qué no te parece? Ah, no, pues por esto, porque se me hace muy injusto, y ¿por qué? Pues porque a mí no me gusta que me impongan, a mí me gusta que me escuchen y a mí me gusta que también me incluyan en esa toma de decisiones, en esa búsqueda del aprendizaje. Y dices, wow, entonces como profesora tienes tú que abrirte. Me ha costado trabajo, o sea, no es algo fácil, ¿no? Socialmente hablando, no es algo fácil. ¿Cómo le hacemos, muchachos? ¿Cómo, cómo hacemos esta actividad? Y entonces ya, escuchar ideas, escuchar, que también tiene que ir las emociones, el manejo de emociones. Nosotros somos una generación que a veces no sabemos manejar las emociones, ¿no? Somos explosivos, ¿no? Hay quienes, digo, yo sé que ustedes y yo somos de distintas generaciones, pero nuestros hijos, la gente joven, nos ha enseñado y nos puede enseñar. Y ahí va también esa pequeña deconstrucción, porque es un proceso que tiene que ir creciendo, que tiene que ir evolucionando y que nosotros debemos de estar comprometidos con aceptar esos nuevos pensamientos. No pensamientos así de vagos, sino pensamientos concretos de los muchachos, ¿no? Ese análisis que los muchachos hacen de ellos mismos, de la sociedad. No les hemos preguntado qué quieren, qué les gusta. Nosotros queremos imponerles ciertas cosas, ¿no? Pero también hacerles ver que la violencia no es correcta, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnas, cuando ustedes necesiten, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para enseñarles a defender. Yo siempre les digo, muchachos, este, hay derechos, por ejemplo, yo como profesora, ¿no? Siempre les digo, los acuerdos de convivencia. Hay acuerdos que aplican para ustedes y aplican para mí. Hay acuerdos que solamente aplican para ustedes. Por ejemplo, mi celular siempre va en silencio. Es uno que aplica para ustedes y aplica para mí. Es decir, hablando de justicia, de equidad, de respeto, Del justo medio, ¿no? ¿no? Hay cosas. Ajá. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que ahí es cuando ellos se dan cuenta que yo soy respetuosa porque digo, si mi celular suena, me tengo que retirar, es mi castigo. Y entonces dicen, ellos procuran, ¿eh? Procuran que su celular no suene. Sí, yo siempre digo, híjole, los felicito. Por ejemplo, la hora de llegada. Muchachos, hay que ser respetuosos con nuestra hora de llegada. Y entonces les enseño que una forma de educarlos es enseñarles que aplica para ustedes, aplica para mí. La justicia no solamente va de aquí para allá, no, la justicia va en los dos sentidos, del individuo hacia mí y de mí hacia la otra persona, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa es la parte importante que tendríamos que comenzar a visualizar, a educar, a construir y a deconstruir. Ujú. Pues qué, Sí. qué interesante, ¿no? Porque ahorita que usted mencionaba, ¿no? Es decir, los legisladores y los creadores de leyes deberían de estudiar, híjole, es lo que nosotras siempre decimos, ¿no? Porque no es Sí. así como, ¿cómo se les ocurrió sacar este ordenamiento? ¿Cómo hicieron tal medida? O ahora que, pues también nosotras somos docentes de agentes estatales, es decir, de servidores públicos. Y pues también hay ahí muchas resistencias, ¿no? Pero creo que por ahí Mai tiene una preguntitita general, ¿no? Sí, Para ya cerrar sería muy esto. rápido porque creo que ya no tenemos mucho Ujú. tiempo, pero nada más así preguntando de manera muy general, Hermila, ¿tú crees que si viene un cambio pues en esta generación que nos hablas que pues sí tiene cosas muy buenas y quisiera saber si tú vislumbras algún cambio bueno, porque sé que ellos son los próximos abogados o los próximos ministerios públicos y que Ujú. o quiero pensar
que sí puede haber algún cambio favorable en el sistema de justicia a través de esta forma distinta de pensar, ¿no? De estar formados incluso de una manera diferente. Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque ellos han eh, acuñado más y se han adueñado más de la palabra inclusión, ¿no? Palabra que nosotros no existía en nuestro lenguaje. Ujú. Y la palabra inclusión, sí. Y entonces yo tengo fe y bueno, veo en mis alumnos que son más inclusivos que todavía nosotros. Y entonces al legislar y al hablar de inclusión, estamos hablando de igualdad, de equidad. Y entonces, bueno, pues yo estoy pensando que nuestros alumnos y el futuro, sí, tiene una mejor, eh, Perspectiva, ¿no? fundamento, ¿eh? Mm. Sí, sí, está más respaldado por personas que, como te decía yo, ¿no? El hecho de pensar en las emociones, el hecho de pensar en la inclusión, da más fuerza a esta nueva generación. Y mis respetos para las nuevas generaciones, ¿eh? Ujú. Muy Pues bien. Pues nos das una nos das luz de luz. esperanza, sí, Sí. ¿no? Porque a veces Sí. nosotras vemos más resistencias que lucecitas de esperanza y eso, pues eso reconforta, ¿no? Entonces, pues yo le doy las gracias, Hermila, por haber estado acá con nosotras. Ahora sí que clases de filosofía para todos con la maestra Hermila, por favor, porque Sí. esto sí es bien importante. A veces luego lo abordamos desde otras temáticas, pero yo creo que la esencia es, me quedo con esta parte de hay que conocernos a nosotros mismos y que a partir de ahí nosotras podemos ir distinguiendo en lo que consideramos que es bueno o malo a partir de ese desenvolvimiento social que tenemos. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras. Gracias, Nosotras maestra. Sí, sí, sí. Dejamos la puerta abierta para otro programa donde pudiéramos abordar otras temáticas y pues usted está cordialmente invitada. Claro que sí, gracias Norma, gracias Mayra, desde aquí les mando un Gracias. abrazo y gracias por la invitación. Es todo No, un no, honor no. estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues no nos queda más que despedirnos. Recuerden que nos pueden ustedes estar viendo a través de las redes sociales de CIMAC Radio. Pueden también buscarnos en las redes sociales de CIMAC Radio. Pueden ver los videos pasados a través de CIMAC TV en YouTube. Y bueno, si tienen alguna duda en específico, quieren algún tema para abordar o tienen alguna duda para la maestra Hermila, pues pueden llamarnos al número de cabina 5535084761, 5535084761. Pues nos despedimos, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.